Buenos días. Bueno, gracias a los que están orando. Llevo un par de semanas que ando más o menos, pero ando. Y la fortaleza de un cristiano siempre está en la debilidad. Y es lo que tenemos que practicar. Entonces, gracias a los que están orando. Todavía me quedan unos días de tratamiento, pero el problema fue que fui al médico. Si no hubiera ido al médico nunca me dan tratamiento, entonces estaría mejor. Te echan a perder la vida los médicos y encima son mis amigos. Bueno, vamos a pensar, obviamente vamos a seguir con nuestro estudio, pero es interesante que donde vaya a la Biblia siempre me va a hablar del Padre. Y no hay un día del Padre, no hay un día de la Madre o un día especial. Cada día son especiales y todos nosotros tenemos un papá, una mamá, pero más que eso, tenemos un papá en el cielo. Y cuando pienso en lo que hemos estudiado la última vez, porque la semana pasada estuve en otra iglesia, en el libro de Gálatas, versículo 2 del capítulo 1, dice: a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y pienso en Dios el Padre, y hagamos un ejercicio juntos. Pensemos en la palabra Padre, y busquemos características de un Padre. Con la P, ¿qué característica podemos pensar en cuanto a un Padre, pensando en Dios? Perdonador. Dios es perdonador, y cualquier padre tiene que ser perdonador. Dígame, ¿qué cosa usted no le perdonaría a su hijo? Con la A, ¿qué característica podemos pensar en cuanto a Dios con la A? Amor. Un papá ama a sus hijos y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué letra sigue? Bondadoso. ¿De dónde va a sacar bondadoso? Padre, es con D. Ah, sí, porque bondadoso sonaba bien, pero yo siempre escribí padre con D. Entonces, dadivoso o dador. Y Él dio su vida, salvo que yo haya escuchado mal, y Él dio su vida por nosotros. Entonces, tenemos características. Y después, ¿qué letra sigue? R. Y con la R, Él es redentor. También es responsable. Pero al ser redentor, no solo es mi dueño porque me compró, sino también porque me creó. ¿Y qué letra sigue? ¿Cuál? Y con la E, esperanza. Esperanza. Qué fácil es sacar las características de Dios el Padre, y qué fácil es como padres poder aplicarlas a nuestra vida, porque todos los padres somos perdonadores, o debemos ser perdonadores. Y pensando en el Padre perdonador, lo veo en toda la Biblia. El domingo pasado en la iglesia donde estuve hablé del Padre de amor, pensando en el papá del hijo que había dejado su hogar. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en este momento, bueno, como papá, ¿cómo estoy actuando? Y quiero que tomen su Biblia en Gálatas. Y vamos a compartir algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo escribe el libro o la carta a los Gálatas, estaba corrigiendo algo que era deficiente. Y yo quiero saber quién estuvo atento la última vez que enseñé. ¿Qué estaba corrigiendo Pablo aquí? A ver. Algunos están buscando sus notas, otros están dando vuelta a los ojos a ver, buscando la memoria. Muy bien, pero ¿qué estaba corrigiendo Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas? Ya dijimos que no importa si le escribía a las iglesias de Galacia del Norte o Galacia del Sur, le escribe a la iglesia y estaba corrigiendo algo. Había entrado un grupo de personas que se llamaban ¿cómo? Judaizantes. ¿Y qué querían hacer? Pervertir el evangelio. Cambiar el evangelio. ¿Saben que es algo que lo hemos visto por todos lados?
Pero anoche en la reunión de hombres que tuvimos, escuché unos hermanos que decían, porque en la iglesia donde yo iba antes siempre predican el Antiguo Testamento. Bueno, si siempre predicás el Antiguo Testamento y nunca predicás el Nuevo, nunca vas a predicar la Biblia en su totalidad. Pero si tomo versículos del Antiguo Testamento y los trato de aplicar a la vida de la iglesia, voy a poner ley donde hay gracia. Y siempre voy a desviar eso. Porque el Padre, que es perdonador, que es amoroso, dejó la Biblia establecida para que nosotros podamos crecer. Entonces, definitivamente, el apóstol Pablo, de hecho, se encuentra y se enfrenta con Pedro, porque Pedro también estaba simulando, porque había otro evangelio. Pero yo quiero detenerme en algo especial. Solamente algunas cosas para su información. En el versículo 2 dice, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ese de que aparece en nuestras Biblias, en el original no está. No dice, y de nuestro Señor Jesucristo. Menciona al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está haciendo énfasis en la deidad de Cristo. Una de las cosas que los judaizantes hacían era pervertir el evangelio por todos lados. Pero una de las cosas que la Biblia muestra es que Cristo es Dios. Así que podemos leer, sáquenle la D. La D se puso en español para que la podamos entender. Bueno, en inglés también está, pero en el original esa D no aparece. Ahora, la parte importante, y es lo que hizo Jesucristo y lo que caracteriza al Padre. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se dio a sí mismo conforme a la voluntad de Dios Padre? Sí. Y está hablando de Jesús, y está hablando en primer lugar de una persona que vino a cumplir un propósito. Si ustedes recuerdan, la Biblia enseña, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino a cumplir un propósito, a dar su vida, el rescate por nosotros. Y es central entender esto. Algo que ha desaparecido de nuestros púlpitos y es lamentable, es la cruz. Y yo no hablo de poner una cruz vacía, hablo de mirar la cruz y ver el precio que Jesús pagó. Hoy no se habla prácticamente de la cruz, no se habla de esa persona bendita que pagó un precio, derramó su sangre por nosotros. Y yo todas las mañanas, cada vez que voy a leer mi Biblia, lo primero que hago, y no quiero dejar de hacerlo, es mirar la cruz porque yo estuve ahí. Y porque el que se dio por mí pagó un precio muy caro. Ahora miremos juntos el versículo. Ya sabemos que Dios el Padre y Jesucristo son uno, pero dice, el cual se dio a sí mismo. Vamos a San Juan capítulo 10, por favor. A veces nos cuesta un poco entender cómo es que se dio a sí mismo. Es que Él puso su vida, nadie le obligó. Y es hermoso pensar que la entrega de Dios fue voluntaria. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Capítulo 10, versículo 18 de San Juan dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué? Su propia vida. La entrega de Jesús fue voluntaria. Leamos un poquito más para ver el contexto. Empieza diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Estoy leyendo versículo 14. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero, ¿cuál era la función de un pastor? Vivir para las abejas, iba a decir. A veces parecemos abejas nosotros, nos escapamos por todos lados. ¿El pastor qué hacía? ¿Vivía por las ovejas o moría por las ovejas? Vivía por las ovejas. Un pastor estaba para cuidar al rebaño
y estaba atento a cualquier cosa que pasaba. Pero Jesús cambió aquí porque Él dio su vida por las ovejas. Y eso no quiere decir que nosotros seamos ovejas. Nosotros somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, y mucho más que una oveja. Está usando la figura de la oveja porque era algo que en ese momento podían entender en su cultura. Pero algunos dicen, yo soy una ovejita, y siempre quieren que lo estén guiando. Bueno, mi guía es el Espíritu Santo de Dios. Pero qué importante, porque cuando dice que se dio a sí mismo, cuando Dios permitió que Jesús venga a la cruz siendo Dios, fue una entrega voluntaria. Nadie lo obligó. Y cuando pienso en esto, vamos a Tito. Pone su vida, tiene poder para tomar la vida, tiene poder para quitar la vida. ¿Y por qué puso la vida? Tito capítulo 2. Y acá yo veo el amor del Padre manifestado de una manera increíble. Cuando encuentre Tito, porque se me perdió, y hace unos años me hubiera vuelto loco si se me perdió un versículo y hubiera leído cualquier cosa, hoy no. Versículo 14 del capítulo 2. Fíjense, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Por qué se dio a sí mismo? Por nosotros. Cambien el nosotros y ponga, se dio a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida, el rescate por mí, para crear un pueblo propio. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué somos? No escuché. ¿Qué somos? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Como hijos de Dios, no como mendigos. Puso su vida voluntariamente y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad. La redención es Jesús. ¿Por qué? Porque pagó un precio para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Si volvemos al versículo 4 de Gálatas, dice lo mismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿Se da cuenta cómo la Biblia va complementando y podemos ver a un Padre amoroso y dador que también es redentor y nos da esperanza? Ese es nuestro Dios. Yo no puedo pensar cómo vive una persona sin esperanza, pero sí sé cómo puedo vivir yo con un Padre amoroso, dador, redentor, que me da esperanza. Ese es nuestro Padre, y grábese esas características de Dios. Y donde usted lo vaya a buscar, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Eso dice Tito. En Juan leímos que Él tenía poder para tomar la vida, ponerla y sacarla, porque Jesús tiene poder, Cristo tiene poder. Y cuando habla en Gálatas, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que cada persona que va caminando tenga un encuentro con el Salvador. Por eso es tan importante que podamos crecer. Ahora, la iglesia no crece por actividades, la iglesia no crece por el trabajo del pastor o de los diáconos. La iglesia crece cuando yo comparto mi fe. Y ese es el Dios que tenemos. Cuando usted va a mirar el libro de Gálatas, habla de la cruz por todos lados. Y la cruz no puede desaparecer de nuestro vocabulario. Si no hubiera habido una cruz, nunca hay una corona. Porque sin cruz no hay corona. Un día vamos a ser coronados, pero Cristo, antes de ser coronado, fue crucificado. Y qué importante, porque yo tengo la posibilidad no solo de creer en Él, sino de padecer por Él. Y saben,
Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. Pero en definitiva, no estamos sufriendo nada. ¿Por qué? Porque ese Padre amoroso, dador, redentor, que nos da esperanza, es mi papá y es su papá. ¿Es nuestro? No, hágalo personal. Es mi Dios. Cuando usted lo hace personal, empieza a disfrutar cada característica de Dios. Una de las cosas que hemos perdido, no solo que se dejó de hablar de la cruz, es que nos llenamos de religión. Entonces, hoy que cambiamos y pusimos las sillas diferentes, alguno entraba y ahora ¿dónde me siento? Cuando iba a la iglesia católica teníamos un nombre ahí puesto, porque si ponías plata comprabas tu banco. Parece que nos está pasando lo mismo. Quiero mi banca, ¿por qué? Me la movieron. Es que la iglesia no fue hecha para meterse así, sino para salir al mundo y a compartir con otros que Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó. Y es lo que tenemos que pensar. Ahora, ve algunos versículos conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tiene? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? ¿Y para quién está viviendo? Cada uno de nosotros tiene un solo propósito. Él murió para que yo tenga vida. Y yo vivo y vivo para Él. No tengo otra opción. No es que yo tengo mis planes. No podés tener tus planes. Tus planes son los planes de Dios. Pero sigue diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y aparece otra vez lo mismo que estamos viendo. Me amó y ¿qué hizo? Voluntariamente, grábese eso. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque me amó. Me amó de tal manera que dejó todo para venir al mundo y ocupar mi lugar. Ahora, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo empieza utilizando una palabra fuerte y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Se dio a sí mismo y se presenta como crucificado. Cuando piense en Dios, piense en un Dios que se dio. Ese Padre amoroso es un Padre dador y se dio a sí mismo por mí. Ahora, si se dio por mí, yo tengo que compartirlo con otros. Hoy entró un muchacho ahí que conocía mucha Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Pero hablaba de Gog, Magog, profecías. ¿Saben? Yo tengo la certeza de que muy pronto viene Cristo. Y tengo la tristeza de muchas personas que se van a quedar. Y si se quedan, ¿qué pasa con ellos? Si viene el rapto en este momento, ¿qué pasa con los que se quedan? No los escucho. Si en este momento viene Jesús, en primer lugar, ¿se iría con Él? Si no se iría con Él, imagine, si no se va con Él, cierre la puerta. Porque yo me voy. Supongo que no va a quedar nadie para cerrarla. Pero ¿qué pasa con los que se quedan? Fuerte, Fabi. Se quedan acá y ¿qué pasa con ellos? Se quedan en la gran tribulación. ¿Quién tiene esperanza sin Cristo? Nadie. Cada persona que es salva se va en el rapto porque Dios se entregó por mí. Pero sin Cristo no hay esperanza. ¿Y saben cuál es el único destino? Una eternidad perdida. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Palabras que no nos gusta mencionar, se van al infierno. Su amigo
su vecino, aquel con el que usted comparte un mensaje de texto y le dice Dios te bendiga, pero no le predicó el Evangelio. Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Ahora, fíjense cómo sigue Gálatas haciendo énfasis de todo eso. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 13 del capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió y fue a la cruz. Era la peor muerte. Pero, por favor, cuando piense en la cruz, piense que esa cruz tenía un propósito. Y para que ese propósito se cumpla, vino la bendita persona de Jesús, porque era la voluntad de Dios que nosotros podamos conocerle. Y esa bendita persona pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Pero para que haya cruz, hubo un muerto, y ese muerto derramó su sangre por usted y por mí. Por eso es tan importante que podamos entender cómo es Dios. Capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Y otra vez me da una característica del Padre, me adoptó, pero me habla de la redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que haya remisión, para que haya redención, hubo sangre. Ahora, piensa en redención, en palabras fáciles. Fui comprado, Dios me poseyó y me da libertad para que viva para Él. ¿Cómo quiere que le recuerden? ¿Como un buen hombre, una buena mujer? ¿O como aquel que hizo la voluntad de Dios? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, es que era tan bueno. Bueno, nosotros conocemos el dicho, no hay muerto malo ni bebé feo. Sin embargo, hay bebés muy feos y muertos bien malos. Pero es que no lo decimos por sentimientos. Bueno, cuidado, porque cada persona que muera sin Cristo no tiene esperanza. No tiene esperanza, no tiene esperanza. Pero dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, la ley fue cumplida en Cristo. Y eso hace que yo tenga la oportunidad de vivir diferente, porque vivo en libertad. Y vivir en libertad es vivir para Dios, vivir con Dios, experimentar su vida. Si no tengo un cristianismo experimental, no tengo nada. Porque el otro es cristianismo intelectual. ¿Y cuánta gente conoce mucha Biblia? De acá y de acá, pero no conoce en una forma especial al Dios de la Biblia, que nos redimió y nos adoptó. ¿Qué significa adoptar? No tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la adopción de un bebé. Es mucho más que eso. Nos hace nacer como sus hijos, a los que creen y les recibe, le da el derecho de ser niños de Dios. Pero después, para que podamos disfrutar su herencia, nos coloca dentro de la familia como hijos adultos. Eso es adopción. Para que tengamos toda la oportunidad de disfrutar la herencia, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Todo lo que es de Dios es de Cristo, es mío, y para que lo pueda disfrutar, ese Padre amoroso, ese Padre dador, ese Padre redentor que da esperanza, me adoptó y me trata como un hijo mayor. Ahora, ¿está valorando eso? Y en toda la carta, el apóstol Pablo se ocupa de hablar de la cruz. Capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y la cruz para muchos es locura. Para mí, la cruz es salvación. El Evangelio es locura para muchos, pero para Dios y para nosotros el Evangelio es poder. ¿Y qué es Evangelio? Buena noticia. La buena noticia que tenemos que compartir.
Claro que la pasamos bien, podemos comer juntos y muchas otras cosas, pero el único propósito por el cual usted y yo fuimos salvos es para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Por eso el Padre nos salvó y por eso ese Padre amoroso entregó su vida por nosotros. Y en el mismo capítulo 5, versículo 24, nos da un desafío. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Entonces, soy crucificado con Él. Esto es lo que deseo, sí, pero acabamos de cantar una canción que hablaba del deseo. ¿Cuál es su deseo? Mi deseo tiene que ser hacer la voluntad de Dios, cumplir su propósito. Y capítulo 6, versículo 12, y todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y otra vez me habla de la cruz de Cristo. Por todos lados me habla de la cruz de Cristo. Pero miren cómo va terminando la carta. En el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí. ¿Qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¡Wow! ¿Cómo termina? Podemos pensar en la cruz de Cristo, mirar la cruz y ver que en esa cruz estuve yo hace 2000 años, porque fui crucificado con Cristo. Y lo importante, que todos nosotros un día vamos a recibir coronas, pero no puede haber coronas si no hay cruz. En más de una oportunidad nos quejamos por situaciones difíciles. Claro que pasamos situaciones difíciles, claro que pasamos problemas, pero Dios tiene un solo propósito a través de esos problemas, que Cristo sea formado en nosotros. Ayer hablábamos un poco de lo que hizo la pandemia. La pandemia mostró el corazón de la gente. Hoy hay cristianos cómodos que se acostumbraron a YouTube. Escucho una predicación y calmo mi conciencia. La vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es vivir a Cristo. Es que no volvieron porque tienen miedo a la pandemia. No, no volvieron porque tal vez no eran cristianos. Porque hay un antes y un después. Pero una sola cosa tengo que gloriarme. Y es en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero la Biblia es clara, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque fui hecho para su gloria. Y este es un pantallazo de lo que el apóstol Pablo está mostrando en cuanto a la obra del Padre en conjunto con el Hijo, porque se dio a sí mismo. Y terminamos leyendo el versículo con el que empezamos, de Gálatas, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo venga al mundo? Sí, porque era la voluntad de Dios que usted y yo podamos tener vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿solamente me voy a conformar con decir si muero voy al cielo, tengo vida eterna? ¿O voy a empezar a decir, porque tengo vida eterna, porque tengo a Cristo, me voy a gloriar en la cruz y voy a compartir esa cruz? ¿Está dispuesto a compartir con otros acerca del sacrificio de Cristo? Porque nos redimió para crear para sí un pueblo propio. A veces escucho personas que es que Israel es el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios, Él me compró con su sangre. Para Israel hay un propósito y un programa, pero para la iglesia también. Si usted es hijo de Dios, tiene que gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Y cómo me glorío en la cruz de Cristo? Compartiendo el mensaje de la cruz. Ese mensaje que un día llegó a nuestras vidas y la transformó. Vamos a orar juntos
Y yo lo voy a invitar ahí en el silencio de su corazón a que piense, ¿qué valor tiene la cruz para usted? Es que yo tengo un crucifijo colgado, lo siento por usted. La cruz vale mucho más que eso. La cruz involucró que Dios se haga hombre por nuestros pecados, venga, vaya a la cruz, muera, derrame su sangre, limpie todo mi pecado, pero resucitó y está vivo. ¿Y se acuerda? El Padre, amoroso, dador, la palabra que más me gusta de ahí, esperanza. Yo tengo esperanza. ¿Y usted? Señor, estamos juntos en esta mañana y te pido que grabes en nuestro corazón la importancia de un Cristo que está vivo, pero que fue crucificado en mi lugar, y que podamos entender que vivimos, pero vivimos para ti, que nada podemos hacer solos. Te agradezco por eso, Señor, te agradezco por tu amor y te pido que selles en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros la importancia de mirar a aquel que estuvo en la cruz, de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toma cada vida aquí presente y transformarnos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Voy a tomarme un tiempito.